Bienvenidos a Conectar para Brillar. Hoy estamos en un episodio especial por Zoom con alguien que nos va a hablar de cosas que nos pueden interesar un montón y sumar a nuestro bienestar. Ella es Ariadna Manero, la doctora médica integral que está conectada desde Córdoba a Villa María. Bienvenida, Ariadna. Hola, Vane, ¿cómo estás? Bien, muy Gracias, gracias, bien. gracias por el espacio, te decía. No, gracias a vos por sumarte. Cuando estamos a distancia es así, la verdad que yo amo presencial, pero bueno, en este momento lo podemos hacer así. Algún día quizá poder ir a Córdoba nos podamos encontrar y hacer un vivo. Pero bueno, hoy vamos a estar hablando con ella y la voy a presentar formalmente como a todos mis invitados. Ella es la doctora Ariadna Manero, médica especializada en medicina integral y suplementación nutricional. Su enfoque va más allá de tratar enfermedades, poniendo énfasis en la prevención y en cómo nuestro estilo de vida influye en nuestra salud. Además, nos hablará sobre la conexión entre la microbiota intestinal y la salud mental, un tema clave para entender cómo nuestro bienestar emocional y físico está profundamente relacionados. Bienvenida a Conectar para Brillar. Gracias, gracias, gracias por esa presentación. Mi nombre es Vanessa Lauk y esto es Conectar para Brillar, un podcast donde compartimos experiencias, aprendizajes, herramientas e historias inspiradoras que nos ayudan a conectar con nosotros mismos y a revelar el brillo que cada uno lleva dentro. Bienvenido a un nuevo episodio. Y sin ir más preámbulos, voy a hacerte la primera pregunta, Ariadna. Me gustaría que me cuentes a mí y a las personas que están escuchando y viendo, ¿qué diferencia hay entre la medicina integral que vos estás llevando adelante y la medicina tradicional? Ay, qué buena pregunta. Bueno, en realidad un poco esta medicina integral que hace ya más de un año que empecé a implementar en mi práctica, trata de abordar a la persona que viene con alguna sintomatología específica, la mayoría de las veces, desde una mirada un poco más integral, yendo un recorrido, digamos, haciendo un recorrido durante toda su historia de vida, desde el nacimiento, de sus enfermedades de la infancia, si recibió lactancia. Eso es muy importante para nuestro intestino, para nuestra microbiota y abordando un poco su vida actual, digamos, su gestión de emociones, su gestión del estrés, sus hábitos alimenticios, entendiendo que toda enfermedad es multifactorial y uno tiene que hacer una mirada no solamente desde dar un fármaco, sino desde tratar la causa raíz de esa enfermedad. Sí, como que lo que charlábamos, nosotros nos conocimos previamente y tuvimos una conversación, y lo que hablábamos es que lo que se acostumbra mucho en la medicina tradicional es a diagnosticar y a recetar una cura, digamos. Pero no se habla tanto de la prevención. Entonces, para que la gente le quede claro, la diferencia sería esta, digamos, entre la integral y la tradicional. Claro, exactamente. Y entendiendo que lo que trae hoy el paciente es no solamente lo de hoy, sino es una consecuencia de hábitos de quizás toda su vida, ¿sí? Y Claro. entendiendo que esta medicación no va a ser un parche, sino que va a ser solamente un camino momentáneo hasta que logramos encontrar la causa. Y entendiendo que la sanación depende de uno mismo y no de un otro o de algo externo que me tome, digamos. Ok, perfecto. Bueno, ¿y cómo fue que vos decidiste, Ariana, si nos querés compartir acá, enfocarte en esta medicina integral? Porque bueno, imagino que has estudiado la medicina tradicional y como médica, ¿qué fue lo que te llevó a vos a decir, quiero ir por este lado? Bueno, en realidad fueron como grandes avisos de mi cuerpo físico que siempre digo que me estuvo avisando de que estaba manejando de una manera mal el estrés, vivía mis días muy estresadas, hacía guardias extensas, trabajaba en un internado, que no es que no me gustaba mi trabajo, sino que eran muchas horas fuera de casa, de mal dormir, de mala comida, estar en un estado de alerta constante para poder responder, por ejemplo, en una guardia a la urgencia. Y empecé ya hace unos años con síntomas digestivos sin ninguna mejoría de ninguna alimentación, cambios, ni medicación alopática a mi sintomatología. Y bueno, hasta que me descubrieron SIBO y es un poco lo que me trajo a estudiar mi especialidad ahora. De igual manera seguí con mi vida
sin escuchar un poco las señales de mi cuerpo, hasta que un día me dio una arritmia que me dejó un poco asustada y un poco como anonadada en el piso sin saber qué hacer, y ahí entendí un poco que mi cuerpo estaba siendo mi aliado y que me estaba avisando de que había cosas que no coincidían en lo que yo pensaba, así decía. Así que fue ahí en realidad el clic más grande que me trajo definitivamente a esta medicina que tanto me gusta. Como la alarma, ¿viste esas luces que te marca el tablero del auto? Que te van diciendo algo está funcionando mal. Y bueno, nuestro cuerpo es un poco así, ¿no? Como que nos va dando señales que a veces las escuchamos y a veces nos cuesta más. ¿Vos la pudiste escuchar? Sí, sí, exactamente. Un poco yo también pongo ese ejemplo del auto en que si vamos y se prende una luz roja en el tablero y yo voy al mecánico y le digo, apágamela porque quiero seguir andando, Claro. el mecánico nos va a decir, no tiene lógica, o sea, tenés que tratar la raíz de por qué se prendió esa luz. No, no, apágamela y sigo andando. Yo sé que si sigo andando van a seguir apareciendo cada vez más luces en ese tablero hasta que el auto se pare. Pasa lo mismo con nuestro cuerpo, digamos, si mi cuerpo me está avisando que yo tengo un síntoma digestivo y yo me tomo medicación y sigo andando, o me duele la cabeza y me tomo un ibuprofeno, digamos, y sigo andando porque necesito seguir andando, que no digo que esté mal, sino que tiene que ser algo transitorio y que después me lleve a pensar cuál es la raíz de esos síntomas, en algún momento el cuerpo nos termina parando, digamos. Ujú. Me gustaría que le cuentes a la gente, vos sabés que veo muchos videos en las redes sociales hablando del SIBO y de que muchas personas se exponen, digamos, contando su historia, su experiencia, qué les está pasando. Me gustaría que le cuentes a la comunidad qué es el SIBO y cómo se origina en el ser humano, ¿no? Bueno, el SIBO, que cada vez está más en auge, se conoce desde hace muchísimo tiempo, nada más que empezaron a aumentar los casos, más aún después de la pandemia, es sobre crecimiento de bacterias patógenas en intestino delgado, ¿sí? Esa es la definición más científica de SIBO, digamos. Ahora se cree o se sabe en realidad que lo que se llamaba colon irritable de antes, que antes también todos teníamos diagnóstico de colon irritable, el 70% de esos colon irritables son causados por SIBO, ¿sí? Hoy se sabe la causa, antes el diagnóstico era colon irritable y básicamente no había mucho por hacer, era un diagnóstico que llevaba a una enfermedad crónica en donde el paciente tenía que regular un poco más su estado de ánimo, en realidad su estrés, para mejorar su intestino, que hoy sigue siendo lo mismo, pero sabemos que ese estrés, esos malos hábitos, esa toma crónica de antiácidos, cirugías, alimentos ricos en ultraprocesados, haber nacido por cesárea, no haber recibido lactancia, haber tenido una cirugía de colon recientemente, hay muchas causas, ¿sí? Hay muchas causas. El estrés sigue siendo la primera, como dije, hacen que esas bacterias, ¿sí?, se alteren en nuestro intestino y sobrecrezcan más bacterias patógenas, bacterias malas, malas porque generan síntomas, en realidad gases, distensión abdominal, diarrea, constipación, y generen este síndrome, ¿sí?, que empieza en el intestino, pero esa inflamación muchas veces se empieza a disipar sobre todo sistema nervioso, cerebro. Esa es un ¿Viste? poco la Qué interesante. definición. ¿Y qué? Porque la pregunta que seguía tenía que ver con cómo influir nuestros intestinos justo en nuestro estado emocional y viceversa. Así que si querés ampliamos esto que estabas contando con esta pregunta, que la voy a hacer más clara para que la gente entienda. Lo que yo quería preguntarle a Ariadna era cómo influía el estrés, nuestras emociones en la salud de nuestro intestino y viceversa. Cómo el intestino también influye en nuestras emociones, porque hay una relación bidireccional que por ahí no todos somos conscientes. Tal cual. Hay una relación directa bidireccional del intestino y el cerebro craneal. Se relacionan básicamente por tres vías. Hay una muy principal que es el nervio vago. El nervio vago es el que se encarga de nuestra relajación, digamos. Cuando estamos en vagotonía, se llama cuando estamos relajados, podemos hacer nuestra digestión correctamente. Y cuando estamos en sistemas simpáticos, cuando estamos estresados. Entonces, directamente nuestro cerebro e intestino están relacionados a través de este nervio, ¿sí?
Muchas veces, o siempre digo que cuando hay inflamación intestinal, hay inflamación cerebral, neuroinflamación que se llama, porque esas sustancias viajan a través de estas vías, ¿sí? A nivel del cerebro, y nos traen alteraciones que la más frecuente es la ansiedad, ¿sí? Ansiedad por la comida o ansiedad en mi vida en general por no saber manejar mi día a día. Esta ansiedad de la comida también tiene que ver mucho con las bacterias, los parásitos o los hongos que hoy cada vez veo más, nos generan como esta, o sea, el azúcar es su alimento, entonces estamos todo el tiempo Dándole de comer. necesitando comer azúcar. Claro. Sí, sí, tal cual, tal cual. Y esto genera un círculo vicioso, digamos, constantemente. Como más azúcar, tengo más IVO, genera más neuroinflamación y así constantemente. Digamos, una cadena que es difícil cortar si yo no trato y no busco mi causa raíz de ese SIBO, Claro, ¿sí? claro. Que cerrando un poco, siempre digo esta frase, hay un estudio que estudió la microbiota del Homo sapiens y la comparó con la nuestra y vieron que las bacterias eran muy similares o no habían cambiado de nuestros antepasados hace miles de años. ¿Y cuánto ha cambiado nuestra forma de vivir, nuestra alimentación, nuestro contacto con la naturaleza? Entonces es lógico que cada vez más personas tengan SIBO o disbiosis, que también se llama alteraciones en la microbiota intestinal. Cada vez más niños tienen sintomatología, cada vez se relaciona más el autismo, si bien es multifactorial, se relaciona mucho con la microbiota, ¿sí? Entonces es hora que empecemos a verlo, ya que somos más bacterias que células. Entonces también tiene lógica que estas bacterias generen esta sintomatología variada. Te invito a suscribirte a mi canal en YouTube, a seguirnos en Instagram, en Spotify y a sumarte a esta comunidad hermosa donde podemos motivarnos y brillar juntos. Mirá qué interesante lo que decís, somos más bacterias que células. En Mirá realidad vos. somos más microorganismos, porque somos hongos, somos parásitos, somos bacterias, o sea, todo tiene que estar en nuestro intestino, en nuestra piel, ¿sí? En nuestra mucosa oral. Somos más microorganismos que células. Bueno, la pregunta que sigue, Ariadna, la verdad, re interesante todo, o sea, estoy tratando de no interferir en cada cosa que dice con mis preguntas para dejarle espacio, pero la pregunta que sigue justamente tiene que ver con lo que decías recién y sería, ¿qué Sí. alimentos y hábitos pueden favorecer a una alimentación más saludable? Bueno, y a esto que le damos a la microbiota que vos decías recién, que los pide azúcar y nosotros le damos azúcar. Entonces digo, ¿qué es lo que recomendás a las personas que puede ser más saludable y qué hábitos pueden ayudar a que le demos lo que corresponde, digamos? Hay muchos. Y generalmente nuestra microbiota le hace muy bien o le gusta mucho todo lo que es fibra, ¿sí? Le gusta mucho la variedad de plantas, e incluso hoy se habla con más plantas que calorías semanales, pero la realidad es que los pacientes con SIBO, ¿sí? Tienen mala tolerancia a a las fibras, entonces muchas veces Mm, hacemos dietas que se llaman dieta baja en FODMAP. Entonces no es lo mismo recomendar a un paciente que tenga una microbiota equilibrada, donde le recomendaría que aumente el consumo a lo mejor de kéfir, aumente el consumo de polifenoles que están en los arándanos, que aumente el consumo de fibra, de verduras, de frutas, a un paciente que tiene SIBO, que hasta que su microbiota se estabilice, eh, hay bastante restricción, ¿sí? En cuanto a eso, sobre todo bebidas fermentadas. Pero es simplemente porque estás un desbalance de esas bacterias patógenas. El contacto con la naturaleza, el famoso grounding, que es el contacto directo de los pies o de cualquier superficie física con la tierra, es súper antiinflamatorio. Ya está visto, están hechos incluso muchos trabajos científicos que comparan la sangre antes y después del grounding y de resonancias magnéticas y ayuda mucho a bajar la inflamación. Otro es seguir un poco los ciclos del día circadianos. Generalmente comemos cuando no tenemos que comer, cuando el sol cae, sí, deberíamos dejar de comer porque nuestro intestino y nuestro cerebro y todo nuestro cuerpo entiende que nos vamos a dormir, entonces bajan hasta un 50% nuestros movimientos intestinales y todo lo que comemos lo reservamos, digamos, porque si claro. se va a dormir no lo va a gastar, entonces comer de noche incluso aumenta el riesgo de sobrepeso, de insulino resistencia
y de malas digestiones. Hacemos Y un todo al sueño revés, reparador. Ariana. Hacemos todo mal, por eso tenemos todo mal y por eso el Homo sapiens estaba tan bien, digamos, porque dormía cuando había que dormir y comía cuando había que comer. Sí. Entonces, me encantó que pudiste hacer la diferencia entre la gente que tiene SIBO y la que no. Ahora me gustaría, si puede quedar más claro, por ahí, qué cositas rápidas le recomendás a las personas en general para que puedan tener en cuenta que su microbiota necesita y les puede hacer mejor, favorecer, digamos. Alimentos, alimentos ricos en fibras. A la microbiota le gustan mucho las frutas y verduras variadas de todos los colores y sabores. Ok, Mientras más el plato tiene los colores del arco iris, lo famoso de siempre, mejor. Sí. buenísimo. Buenísimo. Bueno, y el grounding también decías, que eso también eh, de, ayuda. de hábitos, el brownie y el sueño reparador, comer antes de que anochezca. El sueño reparador es muy importante y los pacientes realmente notan mucha diferencia cuando duermen bien en cuanto a la distensión abdominal que cuando no duermen, digamos, porque durante la noche nuestro organismo se encarga de reparar el ADN, de limpiar las toxinas, de reforzar el sistema inmunológico, de desinflamarnos, y si no dormimos no puede hacer todas esas funciones, por lo tanto lo vamos acumulando a lo largo de los días. Qué interesante. Qué interesante y sobre todo en el ritmo que lleva hoy la gente de vida, que también te vas a dormir quizá con el celular o viendo la tele. Bueno, el otro día entrevisté a- a una persona que hace recetas saludables, que hablamos un poco de esto también, pero más desde la comida, de cómo construir recetas y otro tipo de alimentación. Y ella contaba la importancia de qué estamos haciendo mientras comemos también, del contexto mientras nos estamos alimentando. Así que bueno, también es parte de los hábitos, digamos. Y bueno, esto que vos decís de comer temprano. Está buenísimo, o sea, está buenísimo y ojalá lo podamos, me incluyo, porque yo con mis hijos trato de cenar a las 8 de la noche, más tardar 8:30 porque al otro día se levantan temprano, pero ya es de noche, digamos. Y también tener en cuenta de que por ahí sean comidas livianas o que favorezcan esto que vos decís, el trabajo del intestino que tiene que hacer mientras dormimos. Así que bueno, muy interesante todas estas recomendaciones, Ariadna. Así que bueno, después voy a dejar acá sus redes sociales para que la sigan, para que vean todo lo que ella recomienda en su Instagram también y puedan seguirla y tomar nota. Y vamos a seguir con otra pregunta. Ari, ¿querés comentar algo más? No, me había quedado pensando que quizás algo que no nombré y que me parece también muy importante, ya que una de las causas de SIBO es una alteración en algo que se llama complejo migratorio motor en el intestino, que viene a ser como el camión de basura, el que se encarga de limpiar la basura en el intestino. Y ese complejo migratorio motor actúa cuando hago reposos gástricos. Y la Mm. realidad es que hoy en día comemos todo el tiempo, o sea, estamos todo el tiempo picando. Así sea poca cantidad, ya se abre, ya se secreta insulina y ya se abren todas las enzimas digestivas para comenzar la digestión. Entonces, poder comer cada vez menos veces, se habla entre 3 a 4 veces por día, una cantidad que me sacia en un 80%, sobre todo la proteína es lo que más sacia, y dejar espacios entre comida y comida de unas 3 4 horas sería muy ideal para que este camión de basura, digamos, ayude un poco a limpiar las toxinas. Si yo como todo el tiempo, mi hígado, mi intestino y este complejo no tienen lugar, digamos, para hacer esa tarea. Claro. ¿Y qué pensás del ayuno? Porque mientras te escuchaba pensaba, viste que también hoy está muy de moda también el ayuno intermitente. Justamente eso, digamos, nuestro intestino necesita por lo menos un ayuno a expensas siempre de la cena y no del desayuno, de unas 12 horas como mínimo de noche, para poder hacer toda esta limpieza. Y después los otros son ayunos que uno hablamos terapéuticos, ¿sí? Que va a depender del fin que quiera lograr cada persona. Pero todos nosotros deberíamos hacer ayuno mínimo nocturno de 12 horas. Ok. Y el resto, sí, estoy de acuerdo. En muchas enfermedades o patologías, insulinoresistencia, he tenido muy buenos resultados, pero hay que evaluarlo. Por un montón de cosas que pasan en nuestro organismo, hay que tener flexibilidad, se llama metabólica, como para poder bancarse todas esas horas de ayuno, que lleva un training, digamos.
pero 12 horas lo deberíamos poder hacer todos. Perfecto. Bueno, en tus sesiones, ella en Instagram hace muchos vivos, les cuento, con otras especialistas, y ella siempre en sus sesiones habla de la prevención del síntoma, que era lo que estábamos hablando un poquito antes. Entonces quería preguntarte, ¿cuáles son los errores más comunes que cometemos en nuestra alimentación o estilo de vida que pueden desencadenar los problemas de salud que venimos mencionando hasta acá? Este que acabo de mencionar, digamos, este picoteo constante, no sé si va por ahí la Sí, pregunta, sí, sí, es uno de los errores que más tenemos. Sí, creo que un poco ya lo fui nombrando. El dormir pocas horas, menos de 8 horas, no está bueno para nuestro intestino. El de comer mucha azúcar o trigo, sobre todo durante a lo largo del día, más en el desayuno, porque durante toda la noche estuve desintoxicando y si lo primero que ingresa a mi organismo es algo proinflamatorio, digamos, no está bueno. Este contexto un poco que hablabas en el que como, ¿sí? Si como con el celular, si como mirando la tele, si vengo al palo y me siento y como, o sea, no le di el tiempo a mi cerebro para que secrete saliva, para que secrete enzimas digestivas y esta va a ser una mala digestión. claro. Y creo que el gran problema que estamos hablando de hoy es el estrés, ¿sí? Si yo estoy constantemente en un estrés, mi cuerpo entiende que estoy en lucha o huida, por ende estoy en peligro, por ende no tengo tiempo de comer si estoy en peligro porque tengo que correr o luchar. Entonces entiende que tiene que bajar los movimientos intestinales, que no va a secretar enzimas porque no voy a digerir, y en eso nosotros seguimos comiendo, entonces eso cada vez se va alterando cada vez más, digamos. O sea, se va teniendo consecuencias. La verdad que a mí me encanta poder compartir con las personas estos mensajes y poder escuchar a profesionales como vos que, bueno, que tienen el conocimiento y la experiencia para llevar conciencia, porque venimos haciendo, o sea, a ver, no quiero autocastigarnos ni que la gente se castigue tampoco, porque la idea de esto es decir, bueno, hasta acá no estábamos siendo conscientes de la importancia que tiene lo que estamos comiendo, cómo lo estamos comiendo, los hábitos que tenemos, porque tiene que ver con desinformación, con desconocimiento. Entonces, para mí, tener esta información tan clara, tan clasificada, de un especialista, es sumamente importante y les pido a todos los que estén escuchando que puedan tomar nota, que puedan consultar también con su médico de cabecera, o sea, acá Ariana es una doctora, los puede recibir a todos con sus consultas y con sus preguntas seguramente, eh, pero no, a ver, no tiene que ver con decir, che, hasta acá hice todo mal, mi vida es un desastre, mi vida alimenticia, pero sí decir, bueno, hoy que tengo esta información que me puede sumar, que me puede cambiar, que me puede ayudar a estar mejor, poder escucharla, tomarla y bueno, y si la podemos todos implementar sería espectacular. Sí, Obviamente que tal es un cual. proceso y es un aprendizaje, ¿no? Porque cuando vos venís haciendo todo de una manera y te das cuenta que podés estar mejor haciéndola de otra, es algo que se incorpora de a poco, como decíamos antes, son hábitos, son costumbres que tenemos que cambiar, pero para sentirnos mejor y obviamente que es una decisión que tiene que tomar cada uno, ¿no? Pero nada, Sí. es la clave para estar mejor y para prevenir, como decía ella antes, si tenemos este comportamiento, estos hábitos, esta rutina alimentaria más consciente, podemos prevenir y evitarnos un montón de cosas futuras que no nos benefician, ¿no? Sí, sí, tal cual. Coincido con vos que pienso que es hora que empecemos a concientizarnos en cuanto al estrés, ¿sí? Hoy el estrés es la principal causa de la mayoría de enfermedades y sin embargo, sí, total esto que tengo es por estrés, sí, total tengo por estrés. Bueno, no, no, o sea, tenemos que tomar cartas en el asunto y empezar a ver cómo gestionamos este estrés. Me impactó mucho, el otro día estuve en un curso y hablaban de que algunas guías en lo cual, en cuanto a infarto, vos tenés causas de ese infarto. Es sedentarismo, tabaquismo, bueno, en esas causas están determinadas por orden, ¿sí? Lo más frecuente que puede generar ese infarto. Y muchas guías, antes, como segunda causa de infarto, de enfermedades cardiovasculares, ponían el tabaquismo y hoy pasó a ser el estrés segunda causa de enfermedades cardiovasculares.
O sea que si no fumás, pero sos estresado, tenés más probabilidad de tener un evento. Y no es para generar miedo, pero sí un poco conciencia de que no es un concepto aislado, sino que realmente genera mucha sintomatología y enfermedades. Entonces hay que aprender a gestionarlo, a ver qué cosa, hay estresores externos, estresores energéticos, estresores internos, bueno, ¿cuáles me estresan a mí? Y un poco esto que decís es nuestro aprendizaje, venimos a aprender este mundo y este envase físico nos trae enseñanzas para que logremos evolucionar. Yo creo que me encanta que hayas hecho esta reflexión. A ver, se normalizó estar estresado, Exacto. se normalizó esto que decís vos de, no, es por estrés, como si fuera una justificación que nos está dañando. Y o sea, el estrés de dónde viene, ¿no? De que estamos gestionando mal algo. O sea, ya sea el tiempo, nuestra rutina, que estamos, la ansiedad, porque estamos todo el tiempo pensando en lo que tiene que suceder en lugar de estar conectando con lo que está sucediendo ahora. Em, entonces, bueno, y claramente en nuestras emociones, ¿en dónde estamos poniendo el foco? ¿Dónde estamos poniendo el foco? Estamos poniendo el foco en nuestro bienestar, en lo que nos hace bien a nosotros, en cómo podemos ayudarnos a estar mejor en todos los aspectos de nuestra vida o en lo que está haciendo el otro, en lo que pasó allá, en lo que el otro no hizo por mí. Digo, bueno, justamente acá conectar para brillar se trata un poco de eso, ¿no? De priorizarnos, de conocernos, de entendernos y para generar conciencia de lo que está pasando, tenemos que primero ser conscientes de lo que nos está pasando. Nuestro cuerpo es parte de lo que nos está pasando y como dice ella, está conectado con nuestro cerebro. Lo que nosotros pensamos, lo que nos decimos, lo que sentimos, impacta en todo nuestro cuerpo. Bueno, y claramente en el intestino que tiene dirección, llamada directa con nuestro cerebro. Entonces, nada, como dice ella, a tomar conciencia, a tomar cartas en el asunto y a preguntarnos qué estamos haciendo hoy que nos está dañando, nos estamos dañando nosotros mismos. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy que no nos suma para poder estar menos estresados, o sacarnos el estrés y entender que tenemos que cambiar para sentirnos mejor en todos los aspectos, en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Y está tan importante que es la alimentación, el sueño, el descanso, porque el auto, que sería el cuerpo, en algún momento se funde, ¿viste? El motor, y ahí no sabemos qué puede pasar. Sí, tal cual. E Eh, incluso creo que sigue siendo la clave trabajar en nuestro amor propio, digamos, porque si yo hago cosas que sé que me hacen daño, hay algo que tengo que revisar adentro mío, que por qué no me estoy eligiendo, priorizando y sigo eligiendo esas cosas que me hacen daño. Sí, también está esto de compararse, Ari, porque vos sabés que yo también escucho mucho. Pero tal lo comió y no le pasa nada. Tal hizo aquello y no le hace nada. Una vez no te hace nada. Una vez que es una vez por semana. Porque, viste, te dicen, una vez no te hace nada y una vez por semana. Entonces digo, eh, una vez que se hace hábito, uno lo puede sostener en el tiempo, pero también tiene que hacerse responsable de que eso suceda. Y obviamente podés tener, no se trata de dejar de comer todo lo que te gusta o de no tener una reunión a la noche con amigos y comer a la noche, pero sí decir, bueno, che, de lunes a viernes, que tengo una vida, rutina laboral, que tengo, no sé, hijos, como en mi caso, que necesitamos todos descansar, dormir, comer saludable para acostarnos, sentirnos mejor, bueno, ¿cómo podemos colaborar en eso? Y si vivimos solos es lo mismo, digamos. ¿Cómo estamos comiendo? ¿Estamos comiendo apurados? ¿Estamos comiendo hablando por teléfono? ¿Cómo estamos haciendo esa digestión? ¿Cómo nos estamos sintiendo a la hora de comer? Si estás angustiado, si tuviste una mala noticia, si estás discutiendo con alguien, no comas, ¿me entendés? O sea, no es el momento de comer. O como decías vos, cuando el cuerpo está en amenaza, ¿no? Que hoy con el estrés está en amenaza permanente porque la hormona del cortisol es la que se dispara y no el cuerpo no entiende lo que está pasando, responde, como decís vos, biológicamente. Sí, sí, tal cual. Y a su vez mis bacterias intestinales son las encargadas de generar serotonina, GABA, acetilcolina, que son todas sustancias de calma, de relajación, de felicidad.
y que cuando está tan alterada como la tenemos hoy en día, tampoco tenemos esas sustancias, digamos, nos están faltando cosas químicas por la alteración para regular un poco el estrés. Por eso, como te digo, hay que buscarle la causa siempre. O sea, el paciente estresado, que son 99%, hay que hacer una buena historia clínica y un buen abordaje para ver dónde está la causa. Y como siempre digo, sin esperar resultados mágicos, si hace 10 años que estoy estresado, que tengo un intestino inflamado, que tengo SIBO, y el resultado no lo voy a ver en una semana, ¿sí? Claro. Estadísticamente se cree que el SIBO mejora entre 1 o 2 años, porque es un intestino de larga data inflamado, entonces hay que reparar bastante todas esas mucosas. Buenísimo. Sí. Te invito a suscribirte a mi canal en YouTube, a seguirnos en Instagram, en Spotify y a sumarte a esta comunidad hermosa donde podemos motivarnos y brillar juntos. Seguimos acá con Ariadna en Conectar para Brillar, en esta entrevista que nos está dando tanta información útil para nuestro bienestar. Y la pregunta que te voy a hacer, Ari, que es algo que desconozco absolutamente y lo vi en tu Instagram, y me parece que puede ser interesante para que la gente conozca, y yo también. ¿Qué son los adaptógenos y cómo pueden ser aliados para nuestro bienestar? Bueno, qué buena pregunta. Los adaptógenos en realidad la mayoría los tienen como identificado como hongos, pero son cualquier tipo de plantas que lo que generan en nuestro cuerpo es, nos ayudan a adaptar mejor al estrés, nos ayudan a llevar mejor el estrés adelante, que respondamos de mejor manera, que estemos más calmos a lo largo del día. Si bien hay muchos y cada uno tiene su función específica. Hoy están más en auge por darnos un apoyo, digamos, frente a esta situación, sobre todo el estrés y esa fatiga o ese cansancio crónico a lo largo del día. Ah, mira qué interesante. Buenísimo. Porque lo vi y dije, ¿de qué se tratará? Vamos a preguntarle. Y lo que te quería preguntar, Ari, para toda la gente que te está viendo, ella está en Villa María, Córdoba, como dijimos antes, y quiero que le cuentes a las personas, porque bueno, acá te está viendo gente de todo el país y quizá de otros lugares, si cómo es, si alguien quiere hacerte una consulta. ¿Vos haces consultas online? ¿Son solo presencial? ¿Cómo pueden acceder a vos? De ambas maneras, hago consultas online y hago consultas presencial, en donde consta un poco de 45 minutos a 1 hora, donde hacemos un recorrido de todo lo que estuvimos charlando y mi devolución generalmente es un plan personalizado. Me baso mucho, me apoyo mucho en los suplementos de vitaminas y minerales y en recobrar un poco las funciones naturales del cuerpo, potenciándolos con suplementación, con plantas. Uso mucho adaptógeno, me ayudan mucho en la parte de estrés. A su vez hay uno específico que es la melena de león que mejora bastante la microbiota, entonces lo uso bastante en SIBO. Y bueno, un poco eso, ayudando un poco a cambiar de hábitos, siguiendo suplementos también es para un momento específico, la causa raíz siempre va a ser cambiar los hábitos que te trajo hasta esta enfermedad, digamos. Y tengo una pregunta, Ariadna. Yo hago de la gente, ¿viste? Igualmente, todos los que quieran dejar preguntas o cosas que quieran saber, las pueden dejar acá abajo en el episodio, en YouTube o en Spotify, o también la pueden contactar a ella en las redes sociales que después vamos a poner acá. Las personas que te contactan, vos, porque bueno, por lo que veo puede ser online, o sea, no las necesitas ver presencial, o hay alguna instancia en la que la persona tiene que estar presencial. Eh, Depende la del verdad es caso. que sí, la instancia, a mí me gusta mucho la instancia presencial porque veo en la piel, en la forma de hablar, de sentarse, de entrar, me gusta mucho revisar, tocar la panza, Claro. porque me dedico más a salud digestiva, le da un plus extra, pero la realidad es que la mayoría de la gente que me consulta no es imprescindible, digamos, la consulta presencial, sino es más bien esto, tengo distensión, estoy comiendo mal, tengo gases, tengo diarrea. Tengo muchas chicas con infertilidad también, entonces es un poco más un recorrido más oral, ¿sí? De su vida que presencial. Ok, perfecto, buenísimo. Bueno, súper claro. Bueno, y ya vamos terminando esta entrevista.
que la verdad que, bueno, podría hacerle miles de preguntas a Ariadna que me vienen a la cabeza, pero la tenemos que dejar trabajar, y también nuestros episodios no pueden durar más de una hora, Ari, porque, bueno, ya se vuelve muy, muy pesado, pero seguramente vamos a estar haciendo un vivo o alguna cosa, ya te voy a buscar, Ari, para seguir charlando sobre este tema porque me parece sumamente interesante poder... nada, poder llevar conciencia a la gente y poder seguir difundiendo, ¿no? Porque hoy estamos hablando acá, pero hay que seguir, porque bueno, es como el público se renueva. Así que muchas gracias por todo lo que nos trajiste hoy acá, este espacio Comunidad a Conectar para Brillar. Y te voy a hacer una pregunta que le hago a todos mis invitados, que es más personal. eh, que es para cerrar, siempre le pregunto lo mismo, que es, ¿qué le agradeces a esta Ariadna y qué le dirías a la Ariadna de tu adolescencia si te la cruzaras? Ay, em, a esta Ariadna creo que le agradezco haberse jugado por lo que quería, por lo que le gustaba, por lo que su corazón y su instinto la guiaba, sin importar mandatos o sin importar el afuera o lo que dirán. Y creo que a la Ariadna adolescencia le diría justamente esto, que se anime a salir de esos patrones, creo que es lo que más me limitan por ahí, ese diálogo interno que tengo constante entre el juicio interno y entre cosas que uno tiene de sus mandatos familiares que muchas veces me impiden seguir adelante y me cuesta discernir qué es lo que realmente me gusta. Así que creo que le daría este consejo, que siga escuchando su instinto. Me encanta, qué lindo, Ari. La verdad que yo te felicito y te admiro, porque vos sos, o sea, todas las personas que son profesionales por ahí en carreras más conservadoras como medicina, abogacía, eh, que puedan poder sumar a ese conocimiento que es tan importante para todos los seres humanos, porque necesitamos todos que nos puedan diagnosticar, que nos puedan curar y también que nos puedan prevenir, que vos hayas podido sumar todo tu conocimiento holístico e integral para ayudar a las personas, porque bueno, de eso se trata, ¿no? De animarse, como dijiste antes. Así que nada, es hermoso ver cómo uno cuando algo le suma a su vida, porque vos dijiste antes, ¿no? Yo estaba, o sea, vos descubriste todo esto por tu malestar, por tu conflicto. Y no te quedaste con decir, ah, bueno, me tomo esto, tapo el síntoma o lo curo y sigo con mi vida. No, fue todo un aprendizaje para vos que lo tomaste y hoy estás ayudando a otros con lo que te ayudó a vos. Tal cual, sí, tal cual. Y dejo esto un poco de reflexión final. Es ilógico pensar que solo somos un cuerpo físico, somos más energía que materia, así que es hora que empecemos a ocuparnos de esa parte. Somos parte de un todo, incluso un gran médico chamánico que es el doctor Villoldo, que lo sigo mucho. Ellos como chamanes creen que hay una sola causa de enfermedad, que es la desconexión con la naturaleza. Así que les dejo eso para que reflexionen. Qué hermoso, Ari. Hay tanto para aprender o reaprender, porque seguramente nuestros antepasados lo sabían y nosotros lo fuimos olvidando. Perdimos el camino. Perdimos el camino, así que bueno, acá estamos para poder recordarlo y reconectar y reaprender eso que hemos olvidado como seres humanos. Así que bueno, gracias. Gracias a todos por estar, por compartir, por escuchar acá en el canal de YouTube, en Spotify y seguirnos en Instagram para ir conociendo todas las novedades sobre este podcast y Conectar para Brillar. Gracias, Ari, que tengas un excelente Gracias. día y gracias a todos por estar. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.